Solución a un problema de variación con estudiantes de noveno grado escolar. Hola, en este video se expone el trabajo realizado de una actividad matemática aplicada a estudiantes de 13 a 15 años de edad, donde se analizará la manera que ostentan el pensamiento variacional. La actividad consistía en crear paralelogramos de lados de 4 y 3 centímetros, y que este ángulo tuviera medidas de 30 grados, 60 grados, 90 grados, 120 grados y 150 grados. Se les pide trazar la diagonal de los paralelogramos y con los datos de las medidas, completar la tabla con la información. Por último debían graficar en un plano cartesiano los datos de la tabla y responder unas preguntas. Análisis de la actividad realizada por los estudiantes. En este trabajo, la situación se asoció a propiedades que cumple la figura geométrica paralelogramo, que permitieron el acercamiento a la actividad y así tener reconocimiento de aspectos a la solución. Echemos un vistazo a los niveles de Carlson. Los estudiantes sustentan la acción mental de coordinación. Cuando el valor de una variable cambia con respecto a la otra, se logra evidenciar que a medida que cambia el ángulo, la diagonal del paralelogramo también va cambiando. Se evidencia el nivel dirección, cuando los estudiantes completan la tabla de los valores de medida de la diagonal que le corresponde a cada ángulo y se dan cuenta que la medida de las diagonales siempre va a disminuir con una cantidad distinta. Además, la gráfica en el plano cartesiano de esta forma es más difícil y es mejor realizarla así. El nivel de coordinación cuantitativa es observar la cantidad de cambios, que a medida que aumenta el ángulo disminuye la medida de la diagonal del paralelogramo, y al instante de llenar la tabla, como el ángulo está entre dos de ellos, la medida de la diagonal también de estar entre ellas respectivamente. El nivel de razón promedio se observó cuando un grupo unió los puntos graficados en el plano por segmentos y al llenar la tabla, como la medida del ángulo que le preguntaban se encontraba en la mitad de dos de ellos, entonces tomaba el promedio de la medida de las diagonales. Cabe resaltar que este grupo se le pidió que realizara paralelogramos de 2 centímetros por 5 centímetros. Estas son algunas dificultades que presentaron los estudiantes en la realización de la actividad. Un paralelogramo que tenga un ángulo de 0 o 180 grados no existe. ¿Cómo hago para saber cuánto mide la diagonal? Al realizar la gráfica cartesiana se presentó inconvenientes al momento de graficar los datos de la tabla. ¿En qué eje coloco cada dato? ¿Cómo hago? No toman importancia saber qué medida tiene la diagonal en ángulos que se encuentran entre dos ángulos ya realizados, por ejemplo entre 30 y 60. Se limitan a construir segmentos entre los puntos.